Hola niños y niñas, hoy vengo con una nueva clase de biología en la que conoceremos la lección número 2 de la primera unidad, cómo la célula intercambia materiales. Soy la tía Karina y he preparado este video para ustedes el octavo año básico. En primer lugar, recordar nuestras sugerencias de trabajo. Mantener una rutina equilibrada en casa entre sueño, alimentación, estudio, descanso y entretención. Estudiar en un lugar habilitado que se encuentre libre de distractores. Disponer de todo el material que necesitarán para el desarrollo de las actividades. Desarrollar las actividades ya sea en el libro, cuaderno o guía, pero siempre manteniendo guardado el material por si yo se lo solicito. Y recordar, y muy importante, enviar fotografías de las actividades desarrolladas para que así puedan recibir el solucionario, ¿ya? Y es muy importante, chiquillos, el envío de las evidencias para conocer cómo va su progreso. Instrucciones de trabajo entonces. Hoy recordaremos una estructura principal de la célula, de la cual conoceremos sus componentes, ¿ya? Y ahí desarrollaremos nuevas actividades con respecto a este tema. Yo sé que ustedes pueden, así que mucho éxito. ¿Cómo lo vamos a hacer? Mediante un inicio, ¿cierto? En la cual vamos a desarrollar la actividad de conocimientos previos, que está en la guía. Luego, ¿cierto? En el desarrollo van a realizar las actividades número 1 y número 2 que están en la guía. Y en el cierre van a sintetizar y evaluar el aprendizaje a través de la actividad final. Esta actividad en total está destinada para 60 minutos, pero si necesitan más tiempo que ese, no hay inconveniente e incluso pueden tomarse pausas durante su trabajo. Objetivo de la clase de hoy. Identificar la estructura y componentes de la membrana plasmática con curiosidad y valorando el crecimiento intelectual. ¿Cuál será la habilidad de este objetivo? Identificar. ¿Cuál será la actitud? Con curiosidad y valorando el crecimiento intelectual. ¿Y cuál será el contenido y el conocimiento de lo que vamos a ver hoy? La estructura y componentes de la membrana plasmática. Entonces, a partir de este conocimiento, nosotros vamos a trabajar durante nuestra clase. Recuerden que antes de comenzar a ver este video, ustedes debieron haber contestado esta actividad de conocimientos previos, de estas dos preguntitas. Si no lo han hecho, pausen el video, las contestan y luego retoman. Si ya lo hicieron, continúen con el video. Recordemos entonces en primer lugar lo que ya hemos visto en clases anteriores. Célula. ¿Qué es la célula? La célula es la unidad básica, estructural, funcional y de origen de todos los seres vivos que se encuentra compuesta por diferentes estructuras, ¿ya? Y que también se relaciona con otro tipo de células. ¿Qué estructuras comunes encontrábamos en las células? Habían 4 estructuras comunes que las comparten todo tipo de células procariontes, eucarionte, animal y vegetal, las cuales son citoplasma, medio interno de la célula que está compuesto por agua. Los ribosomas, que eran estos puntitos pequeñitos que nosotros veíamos, que participan en la síntesis de proteína. El material genético o ADN, ¿cierto?, que contiene la información hereditaria de la célula. Y por último, la membrana plasmática, que es la cubierta que rodea la célula y en la cual nosotros nos vamos a centrar en esta clase. ¿Qué conocemos ya acerca de la membrana plasmática? Son sus funciones. Recordad que la membrana plasmática tenía 3 funciones distintas. Primera, cubierta que rodea la célula y por lo tanto la separa del medio externo. Además, delimita el espacio físico, es decir, separa el medio intracelular del extracelular. Y por último, permite el intercambio selectivo de sustancias entre la célula y el medio. Para recordar, ¿cierto? Aquí tenemos una célula de la cual podríamos decir que la membrana plasmática corresponde a eso que está enrosado en el exterior de la célula, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a conocer hoy? Más características sobre esta membrana plasmática. Entonces, es una delgada película de aproximadamente 8 nanómetros de espesor. Es muy delgada. Recuerden que el nanómetro es más pequeño que el milímetro. Entonces, aquí tenemos, ¿cierto?, la célula y esto que está aquí rodeándola es lo que corresponde a la membrana plasmática. Todo lo que está de aquí hacia afuera. Esta estructura tiene alta permeabilidad, por lo tanto es muy fácil el traspaso de sustancias a través de ella. ¿Ya? Por eso ella se encarga de esto, del traspaso de sustancias. Y sus principales componentes son las proteínas, carbohidratos y lípidos, los cuales vamos a conocer también en esta clase. Antes tenemos que ver cómo entonces se vería una membrana plasmática. Si extraemos, ¿cierto?, un pedacito de lo que tenemos en esa célula, nos encontraríamos con esta estructura que es la membrana plasmática. Vamos a conocer entonces
cómo se compone, ¿cierto? Y por qué es de esta forma. Mosaico fluido. En el año 1972, después de varios estudios y que varios científicos investigaran sobre esta membrana, los científicos Seymour Singer y Gat Nicholson propusieron este modelo de la membrana y lo denominaron mosaico fluido. ¿Por qué mosaico fluido? En primer lugar, fluido porque consiste en una doble capa de fosfolípidos que pueden moverse libremente. Estos de aquí, ¿cierto? Todas estos circulitos que encontramos son fosfolípidos. ¿Por qué mosaico? ¿Ya? Porque los carbohidratos y las proteínas atraviesan la membrana y se sitúan en la superficie, dándole un carácter de un arte, ¿cierto?, que se llama mosaico, que tiene como varios pedacitos incrustados en un mismo espacio, ¿ya? Y años después también se dijo que la membrana era dinámica. ¿Esto por qué? Porque las proteínas, los lípidos, pueden girar, rotar y trasladarse a través de la membrana. Entonces esto le da un carácter de dinamismo a esta membrana. Entonces, mosaico fluido, entonces conoceríamos así la forma en la que se representa esta membrana plasmática. ¿Cuáles son los componentes de la membrana plasmática? ¿Ya? Aquí tenemos imagen, ¿cierto?, de la membrana y encontramos diferentes componentes que son los que vamos a investigar en esta clase. En primer lugar, los lípidos. Dentro de ellos encontramos los fosfolípidos y el colesterol. También tenemos las proteínas, las cuales encontramos las proteínas integrales, periféricas y canal. Y también tenemos los carbohidratos, donde encontramos los glucolípidos, glucoproteínas. Vamos a ver entonces los primeros de ellos, los lípidos fosfolípidos. Los lípidos en general tienen en común o una función construir la barrera semipermeable de la membrana a través de la construcción de la membrana de la bicapa lipídica, ¿ya? Entonces, en primer lugar, los fosfolípidos son moléculas más abundantes de la membrana, es lo que más encontramos, ¿ya? Y está compuesta por una zona hidrófila e hidrófoba. La zona hidrófila corresponde a esta cabecita que es polar, y la zona hidrófoba corresponde a estas colas que son apolares, ¿ya? Esa es la estructura con la que nosotros podríamos, si sacamos un fosfolípido, nos encontramos con esta estructura. La zona hidrófoba queda hacia el interior y la hidrófila hacia el exterior. Por lo tanto, en la membrana se forman dos caras, una externa, que corresponde al medio extracelular, y una interna, que corresponde al medio intracelular. O sea, esto es lo que queda en contacto con otras células, y esto es lo que está al interior de la célula, rodeando, por ejemplo, lo que es el citoplasma, ¿ya? Entonces, eso va a formar una bicapa, porque son dos capas de fosfolípidos que se encuentran y se juntan a través de estas colas. Los colesteroles, que también son otro tipo de lípidos, corresponde a un componente apolar que se asocia a la cola del fosfolípido, ¿ya? Su función es proporcionar estabilidad a la bicapa lipídica, o sea, en este caso a la membrana, se fija a los fosfolípidos y por lo tanto los inmoviliza y disminuye la fluidez de la membrana plasmática, ¿cierto? Al inmovilizar los fosfolípidos no permite el mayor movimiento y fluidez de la membrana. Entonces, si nosotros observamos esta imagen de la membrana, encontramos que estas estructuras que están aquí fijadas al fosfolípido corresponden a los colesteroles. Vamos a las proteínas, ¿ya? Su función es el transporte y comunicación de la membrana plasmática. O sea, a través de estas estructuras vamos a ver cómo se transportan iones, nutrientes hacia la célula y fuera de ella. Primero tenemos las proteínas integrales. Atraviesan la membrana y tienen regiones hidrófobas e hidrófilas. ¿Por qué? Porque son capaces de atravesar de forma completa la membrana, su zona extracelular e intracelular. Dentro de las proteínas integrales tenemos las proteínas de canal, que se diferencian en que atraviesan la membrana al igual que las integrales, pero estas tienen un canal en su interior que permite el paso de iones y nutrientes entre la célula y el medio externo. Y las proteínas periféricas, que residen en una sola cara de la membrana y actúan como receptores de señales extracelulares. O sea, aquí tenemos los tres tipos, ¿cierto? Integral, ¿cierto? Está aquí, atraviesa ambas zonas, ambos medios, intra y extracelular. La proteína de canal también la atraviesa, pero forma este canal que me va a permitir que pasen sustancias e iones por el interior de esta proteína.
Y esta proteína periférica que atraviesa uno de los lados y que por lo tanto capta señales del medio extracelular para ingresar a la célula. Por último, los carbohidratos. Constituyen la cubierta celular sobre la membrana plasmática, que es denominada glucocálix, que participa en los procesos de reconocimiento celular. Y al igual que las proteínas periféricas, igual reconoce lo que pasa al exterior de la célula. Y aquí tenemos los glucolípidos. ¿Por qué gluco? ¿Ya? Y no carbo, ¿ya? Porque también se le llama asociado a ese nombre, ¿ya? Corresponde a carbohidratos unidos a lípidos. ¿Ya? Esto quiere decir que yo tengo un lípido y hay un carbohidrato que se fija en ese lípido, entonces por eso se denominan así. Glucoproteínas corresponden a carbohidratos unidos a proteínas, ¿ya? Si nosotros nos fijamos en esta imagen, aquí tenemos una proteína, ¿cierto? Y tenemos estas estructuras que son los carbohidratos que se fijaron a esta proteína y formaron glucoproteínas. Aquí tengo los lípidos, que pueden ser los fosfolípidos o el colesterol, a los cuales se va a fijar igual un carbohidrato y va a formar el glucolípido. Estos carbohidratos que van a estar fijados a la membrana van a componer lo que se llama el glucocálix, que ya va a participar entonces en los procesos de reconocimiento celular. Entonces, una vez que ya explicamos el contenido, nos vamos entonces a la actividad de desarrollo. ¿Ya? Vamos a trabajar exclusivamente en nuestra guía de aprendizaje número 6, ya que ustedes también van a recibir en su correo. La actividad de desarrollo número 1 consiste entonces en relacionar los componentes de la membrana que vimos, los 7 importantes, ¿cierto?, con las funciones o descripciones que se encuentran en la columna B. Como ya lo hemos trabajado en otras clases, ciertos términos pareados, es decir, reconozco a quién corresponde esta definición y escribo el número correspondiente. Y la actividad de desarrollo número 2, ¿cierto?, en la cual voy a identificar los componentes de la membrana escribiendo el nombre que corresponde a cada uno de los números. Por ejemplo, me voy al número 1 e identifico qué estructura es. Digo es una y escribo lo que corresponde, ¿cierto? Y así con cada uno de los números que se encuentran aquí. Y una vez que terminé las actividades de desarrollo, me voy a la actividad de cierre, en la que yo sintetizo y evalúo mi aprendizaje. Me tienen que enviar la guía, recuerden, para yo poder llevar registro de estas respuestas. ¿Por qué se le denomina mosaico fluido a la membrana plasmática? ¿Y lograste identificar los componentes y su función en la membrana plasmática? ¿Cómo lo hiciste? ¿Y qué alternativa refleja siempre mi aprendizaje? Para lograr un mayor aprendizaje y prepararte para la próxima clase, lee las páginas 73 a las 75 del texto. En el texto no viene tanto sobre membrana plasmática, ¿ya? Ahí van a conocer un poco acerca de los transportes que vamos a ver en la clase siguiente. Entonces, una vez que ya conocieron el tema, conocieron cómo van a tener que desarrollar su guía, es el turno de ustedes entonces de hacerlo y ejercitar sobre el contenido de esta clase de biología. Ya, si no entienden algo de la guía, vuelvan a revisar el video o por supuesto también se pueden comunicar conmigo a través de correo o de WhatsApp. Ya, espero que se encuentren muy bien y que me envíen las evidencias de lo que ustedes están realizando. Ya, muchos cariños para todos.